Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y por supuesto, de mucho drama turco, porque ¿quién no ama un buen chisme de novelas? Yo sí. Y hoy, amigos míos, estamos a punto de sumergirnos en un escándalo, un reencuentro, uno muy sorprendente. Exacto, como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar del encuentro que ha puesto de cabeza a los fans de las series turcas, el reencuentro de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. Burak Özçivit, el increíblemente guapo y talentoso actor que todos conocemos y amamos, y Neslihan Atagül, la maravillosa actriz que nos ha regalado interpretaciones inolvidables. Juntos. Pero, ¿por qué este reencuentro es tan especial? ¿Qué lo hace un escándalo? ¿De qué están hablando todos? Vamos a averiguarlo juntos. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde exploramos a fondo el mundo de las series turcas, sus actores, sus historias y todo lo que las hace tan adictivas. Suscríbete, no te arrepentirás. Y por supuesto deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal. Gracias por su apoyo. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, preparen sus mentes para el chisme y acompáñenme a descubrir los pormenores de este sorprendente reencuentro. Para entender por qué este reencuentro es tan significativo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, aunque no han protagonizado juntos una serie larga, siempre han sido dos nombres muy importantes en el mundo de las series turcas. Burak con su papel icónico en Kara Sevda junto a la bellísima y talentosísima actriz, con la que está casado actualmente, Fariye Evcen, y Neslihan con su interpretación en Kara Sevda y Fatih Arbiye, entre otras, han acumulado una base de fans enorme y una reputación intachable. Son dos de los rostros más conocidos y queridos por el público. Su presencia en la industria turca es innegable y su impacto cultural es considerable. Sus nombres evocan inmediatamente recuerdos de dramas apasionados, personajes memorables y tramas que cautivan a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿quiénes son exactamente Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y por qué sus nombres son tan reconocidos? *** Burak Özçivit, el rey de las pantallas ***. Burak Özçivit, nacido el 24 de diciembre de 1984 en Estambul, Turquía, es mucho más que un actor, es un fenómeno. Su belleza física combinada con su talento actoral, lo han convertido en uno de los hombres más deseados de Turquía y en una estrella internacional. Antes de saltar a la fama, Burak trabajó como modelo profesional, lo que le proporcionó una base sólida para desenvolverse frente a las cámaras y dominar el arte de la expresión. Su debut en la actuación llegó con la serie Eksi 18 en 2006, pero fue con su papel de Bali Bey en la aclamada serie Muhteşem YZYL, donde interpretó a un personaje de gran carisma, que su carrera despegó. Este papel, si bien secundario, le abrió las puertas a una audiencia masiva y lo catapultó a la fama. La serie, ambientada en la época del Imperio Otomano, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero, y el desempeño de Burak fue clave para su popularidad. Sin embargo, el papel que lo consagró como un ícono de la televisión turca fue el de Kemal Soydere en Kara Sevda. En esta serie, Burak demostró su versatilidad actoral, interpretando a un joven de origen humilde que se enamora de una mujer de una familia adinerada. La química con su CEO protagonista, la talentosa actriz, con quien está casado actualmente, Fariye Evcen, fue explosiva y la serie se convirtió en un fenómeno global. Kara Sevda ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un logro sin precedentes para una producción turca, y la serie se transmitió en más de 100 países. Tras el éxito de Kara Sevda, Burak continuó su carrera con varios proyectos exitosos, incluyendo Kurulus, Osman, una serie histórica que narra los orígenes del Imperio Otomano. En esta serie, Burak interpreta a Osman y el fundador del imperio. El papel de Osman es un personaje clave en la historia turca y su interpretación requiere no solo talento actoral sino también una gran preparación física y mental. La serie se ha convertido en un éxito masivo en Turquía y en varios países del mundo, consolidando aún más su estatus como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Además de su trabajo en televisión, Burak también ha incursionado en el cine, protagonizando películas como Aşk Sana Benzer, donde compartió pantalla con su actual esposa Fariye Evcen, y Kardeşim Benim.
La vida personal de Burak también ha sido objeto de atención mediática. Su relación con Fariye Evcen, a quien conoció durante el rodaje de Al-Ku'u, es una de las más queridas y admiradas en Turquía. La pareja se casó en 2017 y tiene 2 hijos juntos. La pareja comparte con el público imágenes de su vida cotidiana en redes sociales, lo que aumenta su popularidad y los mantiene en contacto con sus fans. En resumen, Burak Özçivit es un actor multifacético y carismático que ha conquistado al público con su talento y su atractivo físico. Su trayectoria en la actuación, desde sus inicios como modelo hasta su consolidación como una estrella internacional, es un testimonio de su perseverancia y dedicación. *** Neslihan Atagül, la actriz de las 1000 caras ***. Neslihan Atagül, nacida el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía, es una actriz que ha cautivado al público con su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Desde sus inicios en la actuación, Neslihan ha demostrado una versatilidad que le permite asumir roles muy diferentes, desde dramas románticos hasta personajes más oscuros y desafiantes. Su debut en la actuación llegó a una edad temprana, con un papel en la película L.K. Aşk, cuando apenas tenía 14 años. A partir de ese momento, Neslihan comenzó a aparecer en varias series de televisión y películas, mostrando su potencial como actriz. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Fatih Arbiye, donde interpretó a Neriman Solmaz. Esta serie, basada en la novela del mismo nombre, le dio la oportunidad de demostrar su talento y captar la atención del público. La serie, que narra la historia de una joven que se debate entre sus raíces y un nuevo estilo de vida, fue un éxito y la actuación de Neslihan fue elogiada por la crítica. Pero el papel que la catapultó a la fama internacional fue el de Nihan Sezin en Kara Sevda, donde compartió pantalla con Burak Özçivit. La química entre los dos actores fue palpable y la serie se convirtió en un fenómeno global. La interpretación de Neslihan como una mujer que lucha por el amor y la justicia fue aclamada por el público y la crítica, y le valió numerosos premios y reconocimientos. Su habilidad para transmitir emociones complejas y su capacidad para conectar con el público hicieron de su personaje uno de los más queridos y recordados de la televisión turca. Sin embargo, su participación en Kara Sevda no fue exenta de desafíos. Durante el rodaje de la serie, Neslihan se vio obligada a abandonar temporalmente el proyecto debido a problemas de salud. Aunque esto generó cierta incertidumbre entre los fans, su profesionalismo y dedicación fueron evidentes, y finalmente pudo regresar a la serie para concluir su personaje. Tras el éxito de Kara Sevda, Neslihan continuó su carrera con varios proyectos exitosos, incluyendo la serie Deep y la película Ara. En Deep, interpretó a una joven con problemas de salud mental, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. En la película Ara, protagonizó junto a İlker Kaleli, demostrando su crecimiento como actriz. En 2020, Neslihan protagonizó la serie Sefirin KZ, junto a Engin Akyurek. Esta serie, que narra la historia de amor entre una joven y un hombre adinerado, fue un éxito en Turquía y en varios países del mundo. Sin embargo, Neslihan tuvo que abandonar la serie debido a problemas de salud, lo que generó cierta tristeza entre los fans. A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado a lo largo de su carrera, Neslihan ha demostrado ser una actriz resiliente y talentosa. Su capacidad para reinventarse y asumir roles diversos la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Su vida personal también ha sido objeto de atención mediática. Está casada con el actor Kadir Doğulu, con quien mantiene una relación estable y discreta. Ambos actores prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores, lo que ha sido respetado por la prensa y los fans. En resumen, Neslihan Atagül es una actriz talentosa y versátil que ha conquistado al público con su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Su trayectoria en la actuación, desde sus inicios hasta su consolidación como una estrella internacional, es un testimonio de su perseverancia y dedicación. *** El reencuentro, un evento lleno de expectativas ***. Ahora sí, volviendo al meollo del asunto, el reencuentro. La fiesta privada, el evento donde ambos actores coincidieron, fue el escenario de un encuentro que, por decirlo suavemente, causó sensación. Las fotos y los vídeos que se filtraron a las redes sociales mostraron una interacción que muchos no esperaban. En las imágenes vemos a Burak y Neslihan conversando, sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. No se trataba de un saludo protocolario o de un simple intercambio de cortesías.
Parecían realmente cómodos y contentos de estar juntos. Se les vio riendo, conversando animadamente y, en algunos momentos, incluso cómplices. Pero, ¿qué hace que esto sea tan escandaloso? La clave está en la historia. Como mencioné antes, Burak y Neslihan no solo son dos actores famosos, también comparten un pasado que, aunque no fue públicamente confirmado, generó mucho interés y especulaciones. *** La historia no contada, rumores y suposiciones ***. Antes de que Burak formara una familia con Fariye Evcen, hubo rumores sobre una posible relación entre él y Neslihan. La química entre ellos en Karasevda era innegable. Las escenas románticas y dramáticas que compartían en la serie fueron muy convincentes, y la forma en que se miraban y se relacionaban, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentaron las especulaciones. La prensa, los fans, todos hablaban de la chispa que había entre ellos. En su momento ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores, lo que solo contribuyó a aumentar el misterio. Lo cierto es que durante el rodaje de Karasevda, se hablaba de una relación muy cercana entre los dos actores. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set y que se mostraban muy cariñosos. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante, la relación entre ellos no habría terminado en buenos términos. Aunque nunca se supo exactamente qué pasó, se rumoreaba que hubo un distanciamiento, una especie de mal rollo entre ellos. Algunos mencionaban diferencias irreconciliables, otros hablaban de celos o de malentendidos. Los detalles eran confusos y contradictorios, pero lo que sí parecía claro era que la relación entre Burak y Neslihan, que parecía prometedora, no llegó a buen puerto. La especulación mediática no se detuvo ahí. Se decía que ambos habían evitado coincidir en eventos públicos después de que Karasevda terminara. Cuando se encontraban, el ambiente era tenso y frío, y evitaban interactuar. Se especuló sobre las posibles razones del distanciamiento, pero nunca hubo una explicación oficial. Por eso el simple hecho de que se encontraran en la fiesta y se mostraran amables, sonrientes y hasta cómplices, fue una sorpresa para muchos. Era como si el pasado hubiera quedado atrás y hubieran logrado construir una relación de respeto y amistad. *** Las redes sociales, un campo de batalla de opiniones ***. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores, las páginas dedicadas a las series turcas, los foros, todos se hicieron eco de este reencuentro. Las opiniones eran variadas y apasionadas. Algunos celebraban la supuesta reconciliación, la amistad que parecía florecer. Se alegraban de ver a los dos actores en buenos términos y de que hubieran dejado atrás el pasado. Para estos fans el reencuentro era una señal de madurez y de respeto mutuo. Otros, en cambio, se mostraron escépticos y especulativos. Se preguntaban si este encuentro podría significar algo más. ¿Podría haber una nueva oportunidad para una relación romántica entre ellos? ¿O simplemente estaban siendo amables por el bien de las apariencias? La incertidumbre alimentó la imaginación de los fans, que comenzaron a analizar cada detalle de las imágenes. También hubo quienes mostraron preocupación por las posibles consecuencias del reencuentro en las relaciones actuales de ambos actores. La prensa sensacionalista no tardó en especular sobre el tema y en buscar declaraciones de Fariye Evcen y Kadir Doğulu. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, donde los fans expresaban sus sentimientos y expectativas. Los hashtags relacionados con el reencuentro se volvieron tendencia y las discusiones se extendieron por todas las plataformas. *** El pasado, el presente y el futuro, ¿qué sucedió? ***. La verdad es que nadie sabe realmente qué pasó entre Burak y Neslihan en el pasado. Los detalles de su supuesta relación y de su posterior distanciamiento siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido caminos diferentes y exitosos. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos, y ha consolidado su carrera como uno de los actores más cotizados de Turquía. Su relación con Fariye es una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo. Ambos actores comparten su vida cotidiana con sus seguidores, lo que les ha ganado aún más popularidad. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, y ha seguido cosechando éxitos profesionales, demostrando su talento en cada proyecto. Su relación con Kadir es estable y discreta. Ambos actores prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores, lo que ha sido respetado por la prensa y los fans.
Volviendo al tema del reencuentro, la clave está en cómo se interpretaron las imágenes. ¿Fue simplemente una conversación casual entre dos colegas que se encontraron en un evento? ¿O hubo algo más? Esa es la pregunta que todos se hacen. Lo que es innegable es que el reencuentro despertó mucha curiosidad y revivió el interés en la relación pasada de estos dos actores. Las especulaciones sobre el futuro también resurgieron. ¿Podríamos ver a Burak y Neslihan juntos en una nueva serie? ¿Sería posible que retomaran su química en la pantalla? Aunque esto es solo una especulación, la verdad es que a muchos fans les encantaría. La idea de verlos juntos en un nuevo proyecto es emocionante, y no es de extrañar que se hable de ello. La química que proyectan es innegable y la historia que podrían crear sería épica. ***, un respeto a las relaciones actuales, la madurez de los actores ***. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones y los rumores, ambos actores han demostrado ser profesionales y respetuosos con las relaciones de los demás. Burak y Farideh han construido una hermosa familia y su relación es un ejemplo de estabilidad y amor. Neslihan y Kadir también han mantenido una relación sólida y discreta, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. El reencuentro sin duda ha sido un tema de conversación muy caliente. Los medios de comunicación turcos han hablado al respecto, y las redes sociales se han llenado de mensajes y comentarios. Es un claro ejemplo de cómo el mundo de las series turcas sigue cautivando al público y generando tanto interés. La fascinación por las vidas de los actores, por sus relaciones y por sus interacciones en público es una constante en el mundo del entretenimiento. Este escándalo nos recuerda que aunque los actores son figuras públicas, también son seres humanos con sentimientos y vidas privadas. A veces los rumores y las especulaciones pueden ser exagerados, pero es innegable que las relaciones entre los actores y la química en la pantalla siempre generan interés y curiosidad. La conexión que logran establecer los actores con el público es tan fuerte que sus vidas personales se convierten en tema de debate y análisis constante. Lo que más importa es la felicidad de cada uno. Ya sea que se trate de una simple amistad, de un reencuentro casual o de un nuevo proyecto profesional, lo importante es que Burak y Neslihan sean felices y que continúen deleitándonos con su talento. La madurez y la profesionalidad demostradas por ambos actores son dignas de admiración. ***, conclusión, un reencuentro que despertó pasiones ***. En resumen, este escándalo no es más que el reencuentro inesperado para muchos entre dos de los actores más queridos de las series turcas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Un reencuentro que generó mucha curiosidad, especulaciones y debate en las redes sociales, debido a la historia que hay entre ellos y la supuesta tensión del pasado. Pero más allá de todo el chisme, lo importante es celebrar su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. La historia de Burak y Neslihan nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las relaciones, las amistades y las reconciliaciones siempre despiertan un interés especial. El reencuentro, independientemente de lo que signifique para ellos, es una muestra de que el tiempo, la madurez y el respeto pueden superar cualquier adversidad. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre el reencuentro de Burak y Neslihan. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que podríamos verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.